Listo, ahí está grabando. Ok. Tenemos que en la Constitución Política, en el artículo 95, capítulo 5 de los deberes y obligaciones, como ciudadanos tenemos el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Entonces es necesario que pues todas estas cargas tributarias que se disponen en la ley se cumplan. Y cuando esto no se cumple, entonces ahí es donde interviene la DIAN en tiempo real para que lo hagamos. Y esta gestión la realiza por medio de los procesos de gestión masiva, bien sea por el no cumplimiento o por errores en captura de información que aparentan el no cumplimiento de los mismos. Entonces tenemos que existe un comité técnico de programas y campañas de control. Este está regulado por la resolución 18 de 2016 de la DIAN. Creo que se las había compartido en días anteriores junto con un procedimiento. En su artículo segundo dice que la naturaleza y el objeto son los siguientes. El Comité Técnico de Programas y Campañas de Control es una instancia administrativa de asesoría, decisión y control de carácter eminentemente técnico que tendrá como objeto garantizar la articulación, eficiencia, eficacia y efectividad de los diferentes programas, las estrategias y las campañas de control que desarrolla la entidad con el propósito de combatir la evasión, el contrabando y demás incumplimientos que puedan darse frente a las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Entonces, este comité técnico está conformado por varios directores, entre ellos el director general, el director de fiscalización, el de gestión analítica y estratégica, el de gestión jurídica, el de gestión de impuestos, el director operativo de grandes contribuyentes. Y adicional a estos miembros hay una mesa técnica que está compuesto como por los secretarios y ellos se encargan de verificar todas las propuestas que hagan durante las reuniones. Ya más adelante en el proceso lo vamos a ver. Como generalidades de este comité, entonces está que se deben reunir mínimo 4 veces al año, que no pueden delegar su asistencia, es obligatoria y pues se deben excusar en caso de no hacerlo. Tienen que tener la absoluta reserva de la información. En las reuniones, dependiendo los temas a tratar, tienen diferentes tipos de invitados. A todos los hacen firmar pues el pacto de confidencialidad porque pues son temas de suma privacidad, son reservados completamente pues por todo lo que es el tema fiscal de la nación. Y bueno, eso por ahí. Cada propuesta que ellos realicen, entonces tiene que tener los siguientes requisitos, que son la justificación, con qué objetivo van a formular el programa, cómo lo van a lograr, los objetivos, pues el general, el específico, el marco normativo por el cual se deben regir, la descripción de la propuesta y los lineamientos generales de los posibles criterios de selección de casos, el universo y cobertura potencial de los obligados. Entonces ese es pues el grupo de personas que van a estudiar, identifican a qué subsector pertenece, a qué actividad económica pertenecen, el grupo de usuarios y o contribuyentes hacia los cuales se dirige la campaña. Eso cómo lo hacen, pues dependiendo de la campaña que van a hacer, hacen los diferentes cruces de información, tanto por la información que cuenta la misma administración, digamos ahorita con el tema de la factura y electrónica, pues van a tener bastante insumo para poder revisar cosas que antes no podían hacerlo, y con la información exógena que le reportan las diferentes empresas. Entonces hacen como los estudios, los comparativos ahí y seleccionan el universo y el potencial grupo que van a trabajar en las diferentes campañas. Se sugieren las metodologías que se van a utilizar,
las técnicas de información que pueden tomar en cuenta y preparan o sea, hasta las posibles preguntas, los casos, qué duda puede salir, cómo van a contestar ante las diferentes situaciones que se van a presentar. Hacen un estudio pues previo que llevan a los comités y entre ellos y la mesa técnica realizan la discusión. Entonces, ¿qué tipos de campañas manejan? Entonces, campañas de control, dice que tienen carácter masivo o extensivo y son de carácter persuasivo. Programas de control tienen carácter focalizado o intensivo y su ejecución se realiza a través de los procesos de fiscalización y liquidación, y esto implica la apertura de expedientes a las personas. Las acciones de control son acciones de fiscalización emprendidas de manera autónoma por la Dirección de Fiscalización o por la Dirección de Grandes Contribuyentes. Entonces, esa es más focalizada ya al área de fiscalización y de manera autónoma pues lo pueden hacer. Están las campañas de servicio, que son las que facilitan la divulgación con el fin de dar un mejor servicio. Y los programas de colaboración y referencia, entonces en estos la administración dice que establece como una cooperación con algunas empresas, generalmente de grandes contribuyentes, que tengan un óptimo cumplimiento en cada una de sus labores. Entonces, establecen relaciones de confianza y de colaboración para que ellos puedan ver muy de cerca cómo funciona su operación y asimismo tomarlos de referentes y poder hacer el seguimiento a los otros grandes contribuyentes. En los tipos de campaña, entonces ahí en el documento veíamos acciones preventivas, que son las encargadas de crear cultura en los ciudadanos. Entonces, por medio de la página web de la DIAN se hace la divulgación masiva a las diferentes campañas con el fin de que las personas pues tomen conciencia y cumplan con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias sin necesidad de ejercer pues presión. Están los núcleos de apoyo contable y fiscal NAF, que pues de hecho yo hasta ahorita los conozco de cerca, digamos, ahorita vi cómo funcionan, y es una iniciativa de responsabilidad social que implementan las universidades. Y allí se brindan capacitaciones gratuitas a toda la comunidad en todo lo que es pues tributario, aduanero y cambiario. Se asesoran las personas, hacen charlas virtuales, hacen charlas en las universidades. De hecho, estuve revisando y son bastantes las universidades que lo hacen. La compañera Isabel en estos días nos compartió una charla y de hecho era parte de eso, del núcleo de apoyo NAF, en la cual pues están apoyando a muchísimas personas y lo hacen de manera gratuita. Está la cultura de la contribución en la escuela, también está regulado en la ley 223, artículo 157, y dice que se crean programas de capacitación en escuelas y colegios con el fin de enseñar la cultura de la contribución desde los niños. Entonces hay algunos programas que se llaman contribución en la escuela y semilleros de legalidad, los cuales son desarrollados por la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, para que desde niños se vayan familiarizando con el tema tributario y pues aprendan esa cultura de la contribución. Y Misión C es un videojuego también diseñado para los niños, para que de manera pues muy lúdica aprendan la importancia de contribuir con el cumplimiento y las cargas fiscales que nos son asignadas.
entre las acciones de control y el plan de choque. Entonces tenemos que las acciones de control extensivo son las que son enfocadas para muchas personas, para multitud. Generalmente pues son de campaña preventiva o correctiva también, pero es a nivel general. Y las intensivas es cuando ya se identifican a los sujetos que incumplieron con la lista y con los cruces de la información, se les hace el seguimiento y se empieza todo lo que es el proceso fiscal, dándole prioridad pues a los que... Ingrid, qué pena. Es que yo no sé si soy yo, pero yo no veo mover tu pantalla. Tú la estás moviendo. Ay, sí. O No se sea, está moviendo. qué pena. Pensé que era yo sola. Sí, claro. Espera, es que yo... Espera, a ver, ¿yo qué hice? Claro, yo la estaba moviendo. Bueno, ¿aquí ya cambió? ¿O tampoco? Ahora sí, sí. Bueno, entonces les voy a mostrar las imágenes. Igual pues no es mayormente así muy visual. Aquí, bueno, era lo del comité, el artículo de la naturaleza del objeto, la resolución 18, que sería bueno que la leyeran porque pues ahí está todo lo que hace el comité técnico, los miembros y lo de la mesa técnica. Estas son pues las generalidades del comité técnico. Estos son los requisitos que deben tener cada una de las campañas que se están llevando a cabo a discusión ahí en el comité. Los tipos de campaña, que ya se los comenté. Y vamos por aquí, en las acciones de control. Entonces les decía que las extensivas son orientadas a prevenir el incumplimiento, seleccionando el sector y la ubicación. El insumo en todo esto siempre es la información endógena y exógena que proviene tanto de los convenios que se tienen a nivel nacional como internacional. Y las de control intensivo son las que verifican el cumplimiento de las obligaciones tributarias, verificando la correcta aplicación de la norma. También se cruza la información, se emiten los respectivos memorandos a las direcciones seccionales con los lineamientos y la prioridad que se tenga. Se inician las investigaciones mediante las acciones de control intensivo. En eso también es importante tener en cuenta que la competencia que tiene la DIAN y el factor territorial. Entonces, pues generalmente se hacen por zona geográfica, teniendo en cuenta a la información que el usuario tiene registrada en su RUT. El plan de choque, entonces tenemos aquí que está regulado en la ley 223 del 20 de diciembre del 95. Dice que el plan de choque contra la evasión, anualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá presentar para la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el plan antievasión que comprende la fiscalización tributaria y aduanera a más tardar el 1 de noviembre del año al de su ejecución. Este plan debe seguir los criterios señalados en la presente ley y señalará los objetivos recaudatorios perseguidos, los cuales deben cubrir los señalados en la ley de presupuesto, artículo 147. Entonces, ahí es donde de pronto nosotros vemos que todo este tema de ampliación de la planta que se está viendo, pues es para poder cumplir con este plan de choque que están implementando. Todo lo que se está adquiriendo, ahí tengo anotado los pilares del plan. Entonces la transformación tecnológica, se está haciendo pues la inversión grande para poder tener toda la información en línea que nos puedan estar revisando para que ya no haya más evasión como lo había, porque había poco control. Está la transformación del talento humano,
donde están capacitando. De hecho, pues nosotros con la ayuda de Dios que vamos a ingresar a trabajar, está el curso y la inducción que nos dan y están siempre en permanente capacitación para que el talento humano pues pueda responder de manera competente a todo lo que están implementando. La cercanía al ciudadano, implementando siempre los planes que sean más fáciles. Ahí en el módulo, los que lo leímos, hablaba del ayuda renta, que pues ahora las mismas personas pueden, como quien dice, hacer su propia declaración de renta y están continuamente mostrando videos, tutoriales de un lado, de otro, por todas partes se están difundiendo de manera masiva como poder cumplir con todas esas obligaciones, tanto sustanciales como formales, y la legitimidad y la sostenibilidad fiscal. También les había compartido, encontré en todo lo que uno cacharrea por ahí, el procedimiento de control extensivo de las obligaciones. Entonces ahí está el procedimiento paso a paso con el flujograma, que pues me parece los que de pronto no lo han podido mirar, que lo revisen porque está detalladísimo todo el paso a paso. Aquí pues hice algo como muy sencillo. Está todos los iconos, pues no sé cómo llamarlo, los símbolos que utilizan en los flujogramas, cómo se utilizan, y pues yo sé que a futuro los vamos a necesitar porque todo está debidamente escrito en los procedimientos. Entonces ya nos toca irnos como familiarizando con ellos. Entonces, ¿qué dice el procedimiento de control extensivo de obligaciones? Entonces inicia con dónde se origina la acción de gestión masiva. Entonces, a pesar de que está el comité técnico, hay algunas que no pasan por el comité técnico. Entonces dice que si sí se originó en el comité técnico, pasa al paso 2, que si no, pasa de una vez directamente al paso 6. Entonces se recibe la información y se analiza. Pasamos al paso 2. Entonces se sacan los cruces de cuentas, los criterios de selección, la carga potencial, se verifican todos los factores que puedan conducir a inexactitudes en la norma, la capacidad para atender los requerimientos y cuáles consultas pueden surgir posterior a él. Entonces, de todas estas inquietudes, preguntas, todos formulando qué puede pasar con la información, entonces es necesario hacer aclaraciones. Entonces, si el personal que está ejecutando el programa tiene pleno entendimiento y comprensión, pues puede pasar al siguiente paso. De lo contrario, debe hacer la solicitud y solicitar las aclaraciones al área competente, bien sea al área analítica, digamos, a los que procesan los datos, y esperar pues que les contesten esas aclaraciones. En el paso 5, pues reciben las aclaraciones por medio de comunicaciones oficiales, las cuales son enviadas por correo electrónico a cada uno de los interesados. En el paso 6, identificar la necesidad y procedencia de la acción. Entonces, de acuerdo a la necesidad de control de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y al plan de choque contra la evasión y el contrabando, se define la acción de gestión masiva, que puede ser habitual, que son pues lo que hacen habitualmente, el cobro de las obligaciones sin pago, las extemporáneas, las ineficaces, los arrastres indebidos, los saldos y anticipos que se hayan presentado de manera indebida, y las eventuales, que son la verificación de situaciones específicas, cuando hay casos así puntuales, entonces le llaman necesidades eventuales. Y se selecciona el equipo experto que diseñe y formule y ejecute dicha acción. Entonces se le delega al equipo competente para que pueda ejecutar la misión de la mejor manera. En el paso 7, definir los criterios de selección y generación de la carga potencial. Entonces, de acuerdo a la necesidad que se encontró,
se establecen los criterios de selección consultando la información en las bases de datos y generando la solicitud de la información requerida. Se depura la información y se obtiene la carga potencial de los seleccionados. En el paso 8 realizan las pruebas de consistencia. Entonces, cuando ya se tiene esa lista, la carga potencial, se realizan pruebas con muestras aleatorias del 0.1 al 1% en busca de encontrar pues cualquier error que de pronto no se haya seleccionado el personal que no es, con la falla que no es, con la inconsistencia que no es, y se identifican los riesgos posibles en la ejecución de la acción masiva. Y de ese modo, pues ya teniendo qué riesgos pueden haber, se implementan los planes de riesgo y cómo se pueden mitigar esos riesgos o reemplazar por algo que no sea así de riesgoso. En el plazo 9, en el punto 9 se establece la necesidad de modificar los criterios de selección. Entonces, si no es necesario, pues se continúa. Si se devuelven al paso 7 para corregir los criterios. En el paso 10 se elabora el comunicado de la acción de gestión a ejecutar. Entonces, el área responsable elabora el correo electrónico con el texto del comunicado, con todos los lineamientos, con todos los documentos, soporte, con toda la información para que puedan ejecutar la acción, teniendo en cuenta el manejo de la identidad visual. Entonces, ahí también nombran el procedimiento donde tienen que utilizar el tipo de letra que es, todo lo que es de forma, que los colores institucionales, que el tamaño de la letra, etcétera. En el paso 11 está definir los lineamientos. Entonces tienen que hacer un documento con todos los lineamientos. Dice que como mínimo debe contener la descripción de la acción de gestión, carga de los seleccionados, el tipo de respuestas a atender, las PQRS. Tienen que colgar una guía de preguntas y respuestas frecuentes que puedan surgir, tener las estadísticas de los seleccionados por la dirección seccional, informe del canal de atención al contribuyente, implementar toda la atención, tanto presencial como telefónica, que todos los funcionarios puedan dar contestación a cualquier inquietud que pueda salir del programa. Tiene que tener el canal de envío de la acción, identificar detalladamente cada una de las alternativas de respuestas a los requerimientos que se generen, los plazos y horarios de atención a los usuarios y listas de chequeos de la documentación que el ciudadano debe entregar. Entonces, digamos que sea algo preventivo, entonces que los ciudadanos sepan de una vez con qué documentos van a llegar allá a la administración o qué deben subir, que tengan toda la información clara para que pues puedan hacer de manera eficiente su proceso. En el paso 12 tenemos que deben socializar los lineamientos o instrucciones de atención y gestión de la gestión masiva. Entonces, deben ser socializados en cada una de las direcciones involucradas para que todo el personal esté plenamente capacitado y puedan cumplir con el objetivo de la acción. Igualmente, se envía a todas las divisiones de la DIAN, tanto la administrativa como la financiera, la de servicio al ciudadano. Todos deben estar completamente enterados de los planes a ejecutar para que todos estén en capacidad de dar respuesta. En el paso 13 está definir el canal de envío de la acción masiva. Entonces, este se determina teniendo en cuenta la información de los seleccionados que se encuentra en su root, al impacto que se quiere lograr y a la estrategia definida en cada área. En el paso 14, elaborar o ajustar las bases de datos con los seleccionados. Entonces, la dependencia encargada del origen de la información tiene que elaborar la base en formato de Excel y, o sea, estar muy completa
con el NID, el nombre, la razón social, el dato del teléfono, la dirección, el correo electrónico, si tiene redes sociales. La información debe contener el número de erradicación de la dependencia, o sea, el número que identifica cada área, con el número consecutivo en la lista, pues, de personas, y el nombre y código de la dirección seccional. Entonces ahí hablaban, pues eso ya es como, me imagino yo, que el área como de analítica que utilizaban, o sea, que la base debe estar muy perfecta porque tienen que hacer el proceso de combinar correspondencia para poder emitirle a, pues, todas las personas de la lista la misma información y pues que llegue al objetivo, que esté correctamente todo para que les llegue. En el paso 15 está elaborar o ajustar la comunicación para la gestión del envío. Entonces hacen las solicitudes de los requerimientos, de los correos electrónicos. La solicitud la deben hacer directamente los directores o subdirectores de las seccionales. Deben incluir las especificaciones del comunicado, los Word, los Excel. Todo tiene que estar preparado para que puedan configurar la acción. El archivo de Excel, aquí ratifica nuevamente, debe contener todos los campos diligenciados bien y relacionar la información que se va a combinar entre el Word y el Excel, incluido el número del consecutivo con el número de correo al remitir. El comunicado debe traer el radicado de acuerdo a la correspondencia. Una vez configurada la acción, se remite el correo de prueba únicamente al subdirector autorizado. No se deben hacer trámites ni solicitudes por medio externo. Cualquier observación que se registre se debe registrar en una herramienta que ellos denominan PST. Pasamos al paso 16, que es si la acción es aprobada. Entonces, el usuario autorizado, que es el director o los subdirectores seccionales, verifican que el conforta así, entonces el proceso continúa, o de lo contrario, debe devolverse al paso 15 y hacer los ajustes. Luego se realiza el envío de la comunicación a todas las personas objeto del programa de control. Luego ya se realizaría el seguimiento, si la acción sí está teniendo un resultado, si se están llevando a cabo, digamos, si es preventivo, pues si las personas están empezando a hacer las funciones. De hecho, hacen el seguimiento hasta si hacen consultas, así no realicen el proceso, si realizan las consultas a las diferentes dependencias. Y se elabora el informe en el paso 19 con los resultados obtenidos, y a lo último se envían los resultados. Entonces, en los comités no solamente se hace las presentaciones de los planes, sino que también ellos analizan las que están en curso. Hacen las revisiones con estos informes que se generan, si sí está teniendo un impacto la campaña, sino qué medidas pueden corregir, cómo pueden mejorar los planes. De hecho, durante el camino, digámoslo así, van mejorando el plan para que pues sea más efectivo. Y la mesa técnica es de mucho apoyo, porque, o sea, si las propuestas que presentan los miembros del comité no son satisfactorias, pues a ellos les toca decirles, esto está mal, les falta este punto, podría mejorarse de este modo, hacer todo el informe detallado con las sugerencias, y de hecho ellos son como quienes lo aprueban. Sin el visto bueno de ellos, no se puede implementar.
Y entonces es como un trabajo muy concertado, como les decía, hacen las invitaciones a las diferentes áreas o llevan expertos de otras áreas y entre todos hacen el análisis de las campañas para posteriormente su implementación. Si la mesa técnica dice no, esta no es viable por eso, entonces también tienen que presentar el informe del por qué no es viable y presentar como sugerencias de cómo pueden hacerla viable y hacer como siempre en cada una de las reuniones. De hecho, ahí dice que son 4 mínimo, pero que, o sea, en cualquier momento hacen reuniones extraordinarias. Entonces tienen que presentar siempre todo el detalle de cómo va cada una de las campañas y el impacto que está teniendo en la ciudadanía. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.